Si bien estamos presentando distintos tipos de soluciones que nos permiten dar algo de seguridad o mejorar la seguridad en una red, ya sea a nivel local y lo que nos interesa, una red empresarial, con un firewall, con un IDS IPS, ya tengo los elementos mínimos. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Así que deberían ser implementados en cualquier tipo de institución. Sin embargo, no únicamente consiste en implementar alguna herramienta y yo me olvido. Un aspecto importante dentro de incluso de las mismas recomendaciones que nos dan los lineamientos de seguridad es el monitoreo de tráfico. Yo tengo que ir revisando qué está pasando, cuál es el tráfico normal de mi red, definir una línea base, saber qué días a la semana son los que implica mayor volumen de tráfico que se esté moviendo, en qué horarios, cuál es ese tipo de tráfico. Y para ello es importante primeramente entender qué es lo que está pasando a nivel de nuestra red. Así que para ello nosotros hemos aprendido a manejar en una asignatura anterior, bueno, ni siquiera tan anterior, hace 2 asignaturas, una herramienta bastante poderosa, bastante útil. Esta herramienta era el Wireshark que nos permitía analizar los protocolos que estaban presentes en una comunicación de red. A partir de ello, era posible entender qué es lo que estaba pasando cuando dos dispositivos estaban intercambiando información. Si esto lo empezamos a escalar, me interesa monitorear lo que está pasando dentro de mi infraestructura de red y yo puedo ir aplicando filtros que ya hemos ido viendo. Si bien hemos visto filtros básicos, estos todavía nos permiten conocer. Por ejemplo, en el caso de que alguna de mis máquinas haya sufrido algún envenenamiento DNS, si yo reviso el tráfico, como estamos viendo ahí, haciendo un filtro de DNS, ¿qué se va a identificar? Si yo filtro por DNS, voy a poder conocer a qué IP, a qué máquina, a qué servidor está solicitando la resolución de DNS dicha máquina. Entonces, si dicha máquina ha sufrido un envenenamiento, alguien lo ha cambiado, vamos a poder ver a quién éste está consultando. ¿Y qué sería lo habitual? Que todas las máquinas dentro de mi red, dentro de la infraestructura de la empresa, soliciten su dirección o la resolución de nombres de dominio a un solo servidor DNS, el que nosotros hemos definido, el que tenemos en la institución o alguno autorizado. Si una máquina hubiera sufrido un envenenamiento, entonces estaría pidiendo no al servidor autorizado, sino la petición estaría enviando a una IP distinta, que de repente tiene un servidor, en este caso que puede ser dañino, que le puede estar redireccionando o pasándole lo que serían páginas, enlaces hacia sitios que han sido clonados, que serían fraudulentos. Así que una primera medida que tenemos para identificar eso es a partir de revisar los servicios con los cuales habitualmente deben comunicarse nuestros clientes. Al mismo tiempo, esta herramienta que nos permitía, si es que recuerda, era posible, dependiendo del tipo de protocolo, analizar las solicitudes, las peticiones, toda esta comunicación, todo este intercambio de mensajes que se estaba dando entre el origen y el destino. Si bien este comportamiento nosotros lo podemos principalmente ver, distinguir en sitios web que todavía no han aplicado mecanismos o medidas de seguridad, hay que tomar en cuenta que algunos lugares, algunos sitios, algunos módulos, incluso dentro de nuestra misma página universitaria, no están protegidos. Si bien recientemente podemos hablar, digo recientemente porque han pasado muchos años desde el momento en que empezaba a presentar estas diapositivas, el año 2016, el protocolo HTTPS recientemente se ha implementado en la universidad desde finales del año pasado, podemos decir. Mira, han transcurrido 4 años, 8 semestres que yo venía presentando estas diapositivas y la U seguía manteniendo. La crítica siempre tiene que ser considerada desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Si bien ya se ha ido solucionando en principalmente lo que es la página, hay módulos que todavía no están protegidos. Y uno de ellos
salvo que haya cambiado este fin de semana, es la plataforma Moodle, ¿verdad? Si es que se fijan, esa todavía sigue siendo HTTP. Así que a partir de esta herramienta, ¿qué era posible? Nosotros podíamos interceptar el tráfico en alguno de los extremos, ya sea lo que está saliendo en la máquina o lo que va a llegar la petición al servidor. Con ello, se puede interpretar, se puede revisar lo que se está enviando en texto plano, todo lo que no está protegido. Y en su momento les había hecho la demostración, ¿no? ¿Qué pasaba? En este tipo de formularios que no están protegidos, que no utilizan lo que es HTTPS, el tráfico que se captura se puede revisar. Y acá tenemos esa captura de su momento, ¿no? Si introduzco un usuario, una contraseña, enviamos dicha petición, lo interceptamos con esta herramienta y se podía revisar tranquilamente cuál es el usuario, cuál es la contraseña, como podemos ver. En su momento les había hecho la demostración en la materia de redes. Si esto lo escalamos un poco más a esta prueba que he hecho simplemente en una máquina, ¿será posible recrear esto en una red? Y por supuesto, a partir de lo que es los puertos mirroring o los puertos de espejo, podemos tener en un dispositivo, en una máquina, ejecutándose el Wireshark. Luego, la configuración en el switch sería uno de los puertos, el que está trabajando en la máquina donde está Wireshark, habilitar la función de mirroring. ¿Esto qué significa? Que todo el tráfico de los otros clientes, de los otros dispositivos que están conectados a ese switch, se va a duplicar ese tráfico y va a ser enviado a esta máquina, donde va a estar el Wireshark escuchando y vamos a poder revisar cualquier petición independientemente de cuál sea la máquina. ¿Esto por qué se realiza? Se realiza con fines de analizar qué está pasando en mi red, qué están haciendo los clientes, cuál es el tráfico que más se está utilizando. Obviamente, si esto lo realiza un profesional, un oficial de seguridad de la información, la idea no va a ser robarles las credenciales, robarles usuarios, contraseñas, sino conocer cuál es el estado de su red. Pero este mismo comportamiento, si lo pasamos a la vereda del frente, puede convertirse en un tipo de ataque. A partir del ataque ARP spoofing, recuerden el protocolo ARP, que es el que se encarga de comunicarse en capa 2. Nos permite obtener ¿qué cosa? A partir de la dirección IP, las direcciones MAC. Entonces, ¿cómo funcionaría este ataque? El atacante, la máquina atacante, va a hacer creer a alguno de los dispositivos, o ya sea a toda la red, que él es el gateway. Va a suplantar al gateway de nuestra red. Así que cualquier petición de nuestros clientes, en vez de que salga directamente por el gateway al internet, primeramente va a ir al atacante. Él va a interceptar esa información y luego lo va a redireccionar recién hacia el destino. ¿Cuál es el riesgo acá? Que pueda interceptar la comunicación, que tenga instalado un Wireshark, y si a la página, al servicio que se están comunicando no está protegido, tranquilamente ya estaría teniendo acceso a sus credenciales. Elemento entonces de seguridad acá que habría que tomar en cuenta. Los servicios a los cuales uno tiene que comunicarse deben ser o deben estar implementados con protocolos seguros. Si la comunicación es crítica, es necesaria por lo menos utilizar una VPN, una red privada virtual, que vamos a entrar en más detalles sobre eso el día de mañana. Si me expongo entonces a este ataque, y bueno, a partir del Wireshark, yo debo ser capaz de entender qué está pasando en esa red y ver cuáles son los puntos débiles para aplicar las correcciones, los parches necesarios, los protocolos seguros e ir mitigando esos inconvenientes, esas debilidades de seguridad. Del mismo modo, esta herramienta, ¿para qué nos es útil? Como parte de su análisis de riesgos, tenían el caso de un dispositivo que creo que era un switch, el cual estaba configurado mediante Telnet. Ya hemos explicado en su momento cuál es la debilidad de ese protocolo.
Así que si tenemos a lo largo de nuestra infraestructura de red ese tipo de servicio activo en los equipos de red o incluso en los mismos servidores, puede ser víctima de ataques de fuerza bruta. No voy a entrar mucho en detalle de sistemas que van creando de páginas web porque al menos por buena práctica sabemos que debemos implementar un control, es decir, máximo 3 intentos que tenga que hacer el usuario con su contraseña. Si no se acuerda, y bueno, será enviarle un correo electrónico, bloquear, etcétera. Porque si lo dejamos ilimitadamente, también puede ser víctima de esto. Principalmente el ataque de fuerza bruta se va a dar a equipos de red y a servidores. Cuando no se hace esa configuración para indicar cuál es la cantidad máxima de intentos o qué protocolos son los que están permitidos para el acceso remoto. Con la herramienta entonces Wireshark, haciendo el monitoreo de algún tipo de segmento de red, miren, podríamos interceptar algo así como están viendo en el pequeño recuadro. Se están recibiendo peticiones hacia un objetivo determinado. Y en esas peticiones, en lo que está viajando, miren, porque hay varios intentos de acceso hacia ese determinado objetivo. Acá haciendo un filtro, quiero ver el tráfico que está direccionado al IP.8. ¿Y qué me fijo? ¿Cuáles son las peticiones? Se está probando usuarios, distintos tipos de usuarios, web, test, root y distintas contraseñas. ¿Qué pasa si veríamos esto de forma masiva? En este caso, ¿a qué protocolo? Miren, el intento de acceso es a un servidor FTP. También no es muy habitual en las instituciones proteger el protocolo FTP. Lo habilitan para subir archivos y ya. Es posible entonces también vulnerar este otro tipo de servicios. Y gracias a este Wireshark si estamos monitoreando el segmento de red. Y lo importante acá, como se estarán dando cuenta, es monitorear. Ir filtrando, a ver qué está pasando en este servicio. ¿Cuáles son las peticiones a este host? ¿Implica tiempo? Necesariamente. Pero pueden ser las medidas necesarias para conocer si es que estoy sufriendo algún tipo de ataque. Entonces acá estamos viendo que gracias a Wireshark se puede identificar cuando podamos estar recibiendo o estemos siendo víctimas de algún ataque, en este caso de fuerza bruta. Vamos avanzando. ¿Qué pasa en el caso de los ataques de denegación de servicio? Los habíamos explicado en el primer capítulo, ¿verdad? Un poquito entrando más en profundidad sobre este tipo de ataques, es importante diferenciar las dos variantes importantes que tiene. ¿Cuál es la primera variante? La más conocida y la más utilizada con las herramientas que tenemos a disposición, ya sea en el Kali, en el Parrot, o que me pueda descargar algún repositorio de Git y ahí tener la herramienta. El ataque por inundación. Este va a la conversación que tienen en capa 4 nuestros dispositivos. Si recuerdan el protocolo TCP para establecer una sesión con otra máquina, ya sea cliente, servidor, etcétera, antes de empezar a enviar datos, realizan el intercambio, esto que se llama el handshake o el saludo de 3 vías, en el cual se manda una petición, recibimos una respuesta, una confirmación, y luego nuestra máquina debe confirmar en la tercera vía. ¿Qué ocurre entonces con este ataque? Miren, el atacante manda las peticiones. Perfecto. ¿Qué va a hacer la víctima o en este caso el servidor? Va a responder. ¿Cómo vas a responder a esas peticiones? Con un acuse de recibo y con el valor de sincronización que él está generando. ¿Qué estaría esperando? Para que se cierre la conversación o para que se establezca la conexión, estaría esperando la tercera vía, que mi equipo confirme. Pero este ataque, ¿qué hace? Lo interrumpe. No deja que vaya a la confirmación, dejando en espera a esa confirmación a la víctima. Pero esto es solo para una petición. Entonces, ¿qué hace el atacante? Manda cientos, miles de peticiones con la intención de que ese servidor quede esperando, quede sin recursos. Cosa que
Un usuario normal, ¿qué haría? Manda la petición, como el servidor ha quedado sin recursos y ya no va a recibir ninguna respuesta. No tendría acceso a dicho servicio. La conexión estaría quedando, en otras palabras, entreabierta, esperando a la confirmación del atacante. Como no se va a completar entonces estas 3 vías, listo, queda fuera de servicio. Obviamente va a depender también de las características técnicas que tengan configurado en el lado del servidor. Hay mismos modulitos que nos permiten protegernos de estos ataques. Por ejemplo, en el caso de Apache, un servidor que bastante utilizamos, hay que bajarse la librería y hacer la configuración para que pueda identificar. Obviamente no va a funcionar al 100%, pero va a mitigar en algo estos ataques. Volviendo al caso del monitoreo, me he permitido explicarles, recordarles cómo funciona este tipo de ataque. ¿Cómo se vería en el monitoreo si estaríamos sufriendo este ataque? Sería algo así. Las peticiones a TCP estarían siendo, por así decirlo, reseteadas. No se está completando. Esta solicitud, esta petición, a partir del acuse de recibo, estaría siendo interrumpida. Entonces, al mismo nivel, incluso gráfico, nos va a poder mostrar. Acá estoy recibiendo estas peticiones. En el caso del ejemplo, miren, se está enviando desde una PC que tenía el IP60 a donde estaba el servidor, en este caso el punto 51. Y estas peticiones estaban siendo reseteadas, interrumpidas. No se estaba completando la secuencia inicial que se había enviado. Puedo verlo también entonces a partir de esta herramienta de hacer un monitoreo. Y el impacto de esto, ¿cuál sería? Desde ya que quede fuera de servicio nuestro recurso. Tengan entonces presente que para identificar alguno de los ataques hace falta el conocimiento necesario, ya sea en la parte de redes. Si nos vamos más allá a la parte de ataques a las mismas aplicaciones, a las páginas, se van a necesitar conocimientos de desarrollador, de programador. Esto mismo escalado a lo que son bases de datos y demás. Vean entonces, para entender este ataque, ¿qué era necesario? Tener en cuenta, recordar y haber aprendido cómo funciona una comunicación en capa 4 a partir del protocolo TCP. Sin embargo, este SYNFLUT no es la única variante, no es el único respecto de denegación de servicio. Tenemos una segunda, y esta es un poquito más complicada de identificar en un ámbito de producción. El ataque Smurf o el ataque Pitufo consiste en que el atacante va a enviar solicitudes, peticiones, principalmente a lo que son las direcciones de broadcast de un segmento de red, falseando o cambiando la dirección de origen, de tal forma que esta dirección de origen va a ser modificada a la de la víctima. ¿Cuál es el propósito? Yo mando múltiples peticiones a hartos hosts, a varios hosts. Estos hosts van a responder a esa solicitud, pero ¿a quién van a responder? No va a ser al atacante. Miren, su solicitud ha sido a esos clientes. Estos clientes en un escenario normal deberían responderle ¿a quién? Esa solicitud al atacante. Pero como la dirección de origen es cambiada, en la petición, ¿qué dirección de origen va a estar? La de la víctima. Entonces llega la petición, todas estas máquinas responden simultáneamente, pero a la dirección de origen que ha sido cambiada, que llegaría a ser la de la víctima. Piensen entonces en este escenario. Mandará 500, 1000, 5000 hosts una petición y todos esos, al recibir esa petición, automáticamente van a responder al mismo tiempo mandando peticiones a la víctima. De esa forma, dependiendo una vez más a las características técnicas, incluso al ancho de banda que disponga, puede ser que esa máquina, que ese servicio quede fuera de servicio, porque está sufriendo un ataque de denegación de servicio. ¿Y cuál es la diferencia acá? En un entorno recreado,
Se puede hacer esto desde una misma máquina, sin necesidad de enviar peticiones a todo un segmento de red, a la dirección de broadcast. Vean en este entorno controlado la prueba que se ha realizado. Mismos dispositivos que se han visto anteriormente. El destino en este caso es la IP que tiene, la máquina que tiene el IP 51. Pero si nos fijamos las direcciones de origen, ¿qué está ocurriendo acá? En este caso no se está interrumpiendo el SYN. Estamos viendo, normalmente está viajando la secuencia inicial, cosa que no pasaba acá en el ataque de inundación por SYN. Acá las peticiones son legítimas, pero todas estas direcciones que vemos acá, miren los IPs, son de distintos tipos y clases. 91, 99, la 3, 101, 26, 111, etc. Este ataque, lanzado desde una misma máquina a partir de una aplicación, lo que hace es generar múltiples direcciones IP, pero todas estas mandando peticiones hacia la víctima, hacia el objetivo. ¿Por qué digo que es más complicado identificar? Haciendo el monitoreo, yo me fijo, son peticiones legítimas. Y entonces, ¿cómo me daría cuenta? En el entorno controlado vemos, ¿por qué me están llegando peticiones de distintos tipos de clases? ¿A dónde corresponde 171? ¿A dónde corresponde el 17, el 232? Si revisamos, vamos a ver que son IPs que incluso pueden estar registradas en otros países que no tienen ninguna relación con los servicios que yo estoy dando. En un entorno de producción, ¿por qué se volvería más complicado? Si yo doy servicios al exterior, y obviamente puede ser que me lleguen solicitudes desde distintas fuentes. Ahí la importancia y lo más tedioso y complicado, ¿cuál va a ser? Poder identificar, poder reconocer rangos. Tengo este IP que no es muy habitual. Esta petición desde dónde me está llegando. Tengo una petición que puede ser que me esté llegando desde Estados Unidos. Pero ¿por qué le interesa a una página de Estados Unidos comunicarse con una universidad boliviana? O de repente con la cooperativa que solo funciona a nivel local. A ver, revisaré otras IPs. A partir de ese patrón podríamos ir identificando, pero es bastante complicado, como se estarán dando cuenta en el caso del ataque Pituf. ¿El resultado cuál va a ser de esto? Una vez más, la caída del servicio o de los servicios. Dos variantes de denegación de servicio, difíciles de realizar para nada. Nos podemos colocar como si fuéramos script kiddies. Hay muchas herramientas en Internet, distintas maneras y formas de realizar estos ataques. ¿Qué podemos hacer para contener un poquito? La importancia de la segmentación de las redes clave. Si bien de momento nosotros sabemos segmentar a partir de la implementación de las VLANs, podemos utilizar protocolos que oculten lo que tengo, como es el protocolo NAT. Utilizar estos puertos de espejo para monitorear a partir de esta herramienta. Aplicar esto va a ayudar a identificar y a reducir los riesgos a la infraestructura de red. Pero como estamos analizando en este capítulo, la herramienta del Wireshark, va a ser importante presentarles algunas utilidades que esta tiene. Ya sabemos que es un analizador de protocolos. A partir de este, entonces, vamos a poder, dependiendo al protocolo, si está protegido o no, ir viendo los contenidos, la estructura que va teniendo, ya sea desde los paquetes, lo que son las tramas, TCP, UDP, e incluso ver alguna información de los protocolos que no son seguros, es decir, escalando a capa 7, en el caso de HTTP, de FTP, etc. Podemos nosotros identificar el tipo de tráfico que ha sido capturado, incluso editar, aumentar nuestros propios patrones que vayamos a definir, como estamos viendo ahí. Las peticiones que se han completado, aquellas que no, cuál corresponde a un determinado servicio, cuál es HTTP, cuál es TCP, etc. Para ello, en la herramienta
Acá un resumen, hay que ir a la opción de View y editar lo que es la configuración de los colores que ya están predefinidos ahí en base a lo que viene por defecto en dicha herramienta. Del mismo modo, podemos identificar conversaciones. A ver, he encontrado esta IP irregular. ¿Por qué tengo esta IP irregular? Que esté consultando servicios a mi servidor. Entonces, haré un seguimiento únicamente de esa dirección IP. Nos situamos sobre la fila, en este caso, tenemos que hacer un clic derecho, la opción Follow para seguir, y quiero seguir el flujo, el intercambio a nivel de TCP. Con ello, nos va a mostrar todo lo que están conversando, lo que están intercambiando entre esos dos dispositivos. Además de que si fuera el caso de que es un protocolo, en este caso inseguro, me va a mostrar todo el contenido. También si es un protocolo seguro, si fuera HTTPS, pero obviamente lo que estaría dentro no pudiera yo entender. Los encabezados y demás, claro. Voy a poder saber desde qué tipo de cliente, qué tipo de navegador está utilizando, en algunos casos cuál es la IP que se está conectando con mi servicio. Obtener un poco más de información. Al mismo tiempo, dentro de este seguimiento de flujos, es posible también poder ver este intercambio de 3 vías de forma más gráfica. Para ello, en la opción de estadísticas, si vemos el flujo a nivel gráfico, algo así se nos va a presentar. Esto es lo que se está enviando, esto es lo que se está recibiendo. ¿Qué pudiera identificar entonces acá? Acá estamos viendo la conversación. Si fuera un ataque de denegación de servicio, en este caso el ataque SYN, estaríamos viendo esto interrumpido, simplemente peticiones de un lado y no existirían respuestas o confirmaciones del otro. Complejo, pero el seguimiento sí, a partir de esta herramienta. Pero, como pueden ir viendo, tiene bastantes modulitos, bastantes cosas que se pueden realizar. Del mismo modo como ocurre en algunos sitios que nos permiten conocer aproximadamente la ubicación de una determinada dirección IP. Esto es posible realizarlo también a partir del Wireshark. En este caso, habría que añadir la base de datos y las librerías correspondientes. Ahí tienen un enlace en el cual, cuando capturemos las IPs, yo pueda tener la disponibilidad de que me diga un aproximado: esta IP está registrada o se está utilizando desde tal país, como estamos viendo en esa imagen. No quiero hacerlo y bueno, tengo la IP, voy a Google, pongo ubicaciones de IPs, tantas alternativas que están ahí, introduzco y me dará un aproximado. Esta IP está registrada de repente, no sé, en Brasil, en Chile, en Sucre, etcétera. Además, también con esta herramienta es posible analizar archivos que vamos intercambiando. No se olviden, lo que hace el Wireshark es capturar todo el tráfico que está entrando, saliendo de la tarjeta de red, incluyendo lo que yo voy descargando: películas, imágenes, cuando entra a una página web, cuando me mandan un mensaje, etcétera. Todo eso va capturando. Algo que se puede hacer y que es de bastante utilidad es cuando uno se descarga algún archivo, si es que yo tengo la susceptibilidad de que puede ser un malware, habrá que analizarlo. Sin necesidad de abrir entonces. Ahí estamos viendo las opciones. Podemos ir a lo que es File, exportar objetos y ahí dependiendo al tipo que está disponible. En este caso estamos viendo lo que es HTTP. Se hace clic y ¿qué nos va a mostrar? Nos mostraría todos los archivos que han ido interceptando. En este caso se está mostrando a partir del filtro, yo he puesto JPG, las imágenes que ha ido capturando. Una imagen de posgrado de la universidad, de COTAF, de la Universidad de Tarija, etcétera. ¿Qué podemos hacer entonces si estoy descargando archivos ejecutables y demás? Y esto creo que les ha dado como práctica también su auxiliar. Las recomendaciones, si desconfío, obviamente les estoy hablando para su casa. Ya para una institución debe existir una política de seguridad que diga que cualquier archivo así descargado
deba ser verificado primeramente por el responsable de seguridad. Él abrirá el archivo, bueno, lo descargará y hará una revisión en alguno de los sitios que se encarga de analizar esto, como es la página de Virus Total. Subir el archivo, han hecho incluso laboratorio, creo, de esto. Y ahí les dirá qué tan comprometido está, si hay antecedentes de que haya sido un malware y demás. O en el mejor caso, no encontrará ningún tipo de infección y con esa tranquilidad recién van a poder ejecutarlo. Permítame, todavía hay gente que está queriendo ingresar a estas horas. Sigamos. Podemos ver entonces que a partir de esta sencilla herramienta por la cual no tengo que pagar nada, la puedo descargar. Yo puedo darle bastante utilidad en el ámbito de la seguridad. Para ello, sin embargo, hace falta conocer un poco más en profundidad los distintos tipos de filtros que se pueden aplicar. No únicamente el número de puerto, el protocolo y demás. Podemos aplicar distintos tipos de filtros, como están viendo ahí. Desde identificar o decir que me muestre, que me filtre, únicamente tráfico de direcciones IPs específicas. Puedo identificar lo que son puertos o direcciones IP de origen, de destino, de dónde a dónde quiero que me muestre lo que está viajando, de qué máquina a qué máquina. ¿Qué número de servicio? En este caso, puerto lógico, me interesa ver si es que existe tráfico o no existe tráfico. Contenidos específicos que puedan estar viajando dentro de los paquetes. Es decir, como podemos ver ahí, dominios. Del mismo modo, mensajería, correo electrónico, ¿qué dominio es el que se está utilizando? Para analizar solicitudes que puede estar recibiendo alguno de mis equipos, y bueno, veamos solicitudes de ICMP, el tipo de servicio, el tiempo de vida, el tamaño de ventana. Miren, todas estas cosas que hemos hablado en lo que es la asignatura de redes. Así que esta herramienta no es pequeñita como de repente pensábamos. Tiene bastante potencialidad. Incluso por eso puede ser utilizada para el monitoreo de la seguridad en las redes. De esta manera, hemos dado una introducción. Hay un laboratorio del uso de esta herramienta, similar a lo que están viendo acá, para que experimenten con algún determinado sitio u objetivo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, asumiendo entonces que ha quedado claro la utilidad de esta herramienta y que tienen que realizar un laboratorio de esto, es importante pasar a una solución un poquito más empresarial, por así decirlo. Con esto yo estoy monitoreando el comportamiento de mi red, de algunos dispositivos y demás. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo que yo tengo que controlar ya es demasiado extenso? No tengo tiempo y demás. Para ello, hay varias plataformas, algunas de pago, otras gratuitas, soluciones que podemos descargar, instalar en nuestros servidores y demás para monitorear de forma un poquito más eficiente qué pasa en los clientes, qué pasa en los servidores, qué pasa en los equipos de red. Una de estas soluciones de las muchas que existe es la siguiente, es Zabbix. Esta herramienta yo la había utilizado desde hace un par de años atrás. El año pasado la hice un poquito, bueno, ya la había presentado en un curso
en un curso de posgrado que me tocó ser el docente del módulo de seguridad de redes y les había presentado esta herramienta como una alternativa para que puedan tener el control, el monitoreo de lo que está pasando en su infraestructura. Entonces ya lo veo necesario, del mismo modo que vamos actualizando contenido, que tengan idea de qué podemos hacer, que no todo es tedioso o complicado. A partir de Zabbix, esta herramienta, esta plataforma de monitoreo, el primer dato, miren, ese es el puerto, los puertos que utiliza para este monitoreo. Tiene distintos tipos de soluciones. Puede trabajar desde lo que es nuestro entorno local hasta servicios en la nube. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué puedo hacer? Ahí tienen el enlace de descarga. A partir de la versión, nosotros podemos ir identificando para qué tipo de distribución yo quiero que funcione, ya sea para CentOS, Debian, Ubuntu, etcétera. Incluso en lo que son los dispositivos de Raspberry es posible utilizarlo. Lo bueno de esta herramienta, la ventaja que nos va a dar es que va a permitir o es compatible con varios tipos de protocolos que se utilizan para el monitoreo de red. En este caso, el protocolo SNMP permite identificar, controlar lo que son solicitudes, tráfico TCP, tráfico IDP. Esto sin necesidad de utilizar agentes. Pero si quiero tener un control total, por así decirlo, es necesario, una vez que se implemente este tipo de servidor, también instalar agentes en las máquinas que me interesan monitorear, ya sean máquinas Windows, máquinas Linux, servidores, equipos de red, etcétera. Este agente, ¿cómo va a funcionar? Lo vamos a instalar en nuestras máquinas y este agente va a recopilar información de dicho dispositivo, de sus servicios, el tráfico de red, y lo va a ir reportando a nuestro servidor Zabbix. En nuestro servidor Zabbix, esa información nosotros podemos ir almacenándola en alguna de esas bases de datos que están viendo por ahí de ejemplo. Desde la antigua MySQL, lo que ha evolucionado al gestor MariaDB, podemos utilizar también Postgres, SQLite, Oracle, etcétera. Entonces, toda esa información que mis agentes están recopilando, la van a mandar al servidor. Pero para que esto sea posible, hace falta lo siguiente. Y eso es lo que un poquito les da temor a algunos, pero ya tienen que perder el temor a manejar herramientas que utilizan software libre, que sean de Linux. Hay que hacer la instalación, como estamos viendo, similar a lo que van a trabajar para su firewall. Hacen la instalación, hacen la configuración básica de red, definen cuál va a ser el usuario, la contraseña, y cuando esto esté finalizado, que no es largo, es sencillo, a partir de su navegador, ingresan al servidor y van a tener acceso a un entorno gráfico similar al que están viendo ahí. ¿Qué información importante entonces les va a mostrar? Recuerden, está monitoreando los equipos que yo estoy registrando. Va a ir identificando entonces posibles inconvenientes, fallas, problemas que vayan representando, que vayan reportando dichos equipos. Pero para ello, reitero, tengo la configuración desde consola. Voy a poder acceder. Hay que definir algunos permisos también. Si estoy monitoreando un equipo que está fuera de mi red de área local, de repente está en la DMZ, necesariamente tengo que habilitar en el firewall los puertos correspondientes para que tengan permiso para enviar y recibir. Recuerden que un firewall se va a encargar de eso, decir quién puede pasar, quién no puede pasar. Entonces, si no permito que este puerto esté habilitado para monitorear un segmento distinto, obviamente no se van a poder ver, el agente que estaría instalando no va a reportar nada a mi servidor Zabbix. ¿Qué vemos acá? La dirección y lo que estoy viendo dentro del dashboard. Tiene muchas opciones. Desde ya les estoy indicando. Nos va a mostrar los dispositivos que están disponibles, que están habilitados. En el caso, cuando había realizado estas capturas para el laboratorio interno que había hecho, 2 equipos estaban disponibles en ese instante.
uno no. Entonces, cuando mi servidor ha intentado recopilar información de ese dispositivo, al no existir respuesta, no está disponible. Del total de 3, esta era la cantidad. Además, los distintos tipos de pruebas o de controles de monitoreo que está haciendo. Mandará secuencias de ping, mandará lo que son las solicitudes SYN, todo lo demás para recopilar la información. Todo esto va a ser recibido entonces, ¿dónde? En mi servidor en un entorno gráfico. Y lo interesante de esto es, bueno, pueden estar pensando, bueno, me va a avisar entonces si tengo una máquina encendida o no tengo una máquina encendida, como podemos ver acá. Esto ya es cuando están trabajando los agentes instalados. En el ejemplo que yo he trabajado, era mi servidor Zabbix, una máquina con Windows y una máquina con Ubuntu 18. Podemos ver en la imagen de acá, dentro de lo que es host, el servidor está activo. Acá lo veo, está disponible. La máquina de Windows 7 también estaba disponible y me estaba empezando a reportar posibles problemas, dependiendo a lo que ya viene por defecto o lo que yo puedo ir habilitando, configurando para que me reporte o no me reporte. En este caso, la máquina de Ubuntu, la de Linux, estaba abajo, no estaba activa. Sin embargo, del último reporte cuando estaba activa, estos eran los inconvenientes que me había enviado. 3, categorizados una vez más por altos, medios, o en este caso críticos, altos, medios, los niveles. Una vez que se había activado la máquina, vean cómo ha cambiado. Ahora la máquina de Linux, que era un servidor, hasta donde me acuerdo, también ya estaba activa. Mi agente está en línea y me viene reportando los inconvenientes. Pero como les decía, la utilidad de esto no es simplemente ver que esté encendido y que no esté encendido. Lo fuerte de esta herramienta son los datos que recibe, que le están reportando el agente. Acá, para mostrar simplemente cómo está en esta captura, qué información le estaba reportando la máquina con Windows. Y bueno, acá tengo un servicio Apache. Sí, en esa máquina Windows 7 para la prueba de FTP tenía instalado lo que es un servidor web, ¿no? Que estaba corriendo Apache. Además, me estaba reportando el uso del CPU, cómo estaba la calidad de la red a partir del envío de paquetes o de sus solicitudes ICMP, el estado del antivirus, el estado del mismo firewall, todo eso me iba reportando. ¿Qué puedo hacer entonces? Si bien me muestra todo esto, y lo interesante, lo genial de esto es lo siguiente. En el agente, o bueno, este agente como me está reportando lo que yo le digo, yo puedo configurar lo siguiente que había hecho para la demostración en ese instante. ¿Qué pasa si es que el cliente de la máquina Windows 7 se entra a servicios y de este servicios lo desactiva el firewall que viene por defecto? ¿Qué pasa si el usuario va y lo desactiva el firewall? El agente le damos tiempo. ¿Cada cuánto tiempo quiero que me reporte? Cada 30 segundos, cada minuto, dependiendo del tipo de servicio. El agente, pasado los 30 segundos, me reportó inmediatamente y me aparecía aquí a nivel de mensaje que el antivirus había sido desactivado en esa máquina por el usuario. Entonces, yo puedo ir definiendo qué quiero que me vaya reportando. Si alguien baja el firewall, está configurado el agente, inmediatamente acá lo voy a tener en un entorno gráfico de tal máquina con tal IP. Hay esta advertencia, hay este problema. Yo reviso, lo ha desactivado el firewall. Está intentando descargar semejante cosa, está intentando apagar esto. Zabbix, este entorno, por lo tanto, nos da esa facilidad, esa ventaja de centralizar lo que es el monitoreo de los recursos que tenemos institucionales. Repito, ya sean clientes, ya sean servidores o ya sean equipos de red. Además,
que podemos hacer el monitoreo. Miren, en la parte de B, en esta parte acá de los recursos para controlar cómo está funcionando a nivel de disco, a nivel de red, cuál es el estado. Acá estamos viendo para el CPU. Simplemente hay algunos picos que se estaban levantando. En el caso de la red es similar el comportamiento normal. Si tuviéramos grandes picos, está utilizando demasiado la red. ¿Por qué? Está sufriendo algún ataque de denegación, está haciendo descargas de archivos, etcétera. Repito, nosotros programamos, definimos lo que queremos monitorear de cualquier equipo de nuestra red. Pero para que esto funcione correctamente es importante instalar agentes en dichos dispositivos. El entorno era similar a este, lo que les he ido mostrando. En un entorno controlado, virtualizado, obviamente todo en la misma máquina, pero a nivel interno, un cliente Windows 7, un Ubuntu 18 y aparte el servidor Savix. Cada uno de esos con sus respectivas IPs, agentes instalados en los clientes que reportaban todo lo que pasaba a la máquina de Savix, al servidor. El permiso, la desactivación del firewall, del antivirus que se había realizado para las pruebas, inmediatamente las reportaban al dashboard que estamos viendo acá. Con esto, nosotros ya tenemos entonces una herramienta que nos va a servir para hacer este control, este monitoreo, repito, a un nivel más empresarial. Ya en una institución donde hay varios clientes, varios usuarios, y esta solución es bastante interesante. En el momento en el cual yo había presentado esto, inmediatamente, acabado la clase, de 2, 3, hasta 4 profesionales que trabajaban en distintas instituciones, me empezaron a contactar. Esto me sirve para esto, quiero instalar, necesito para esto, y se les había dado los lineamientos, porque lo han visto una herramienta bastante útil para el control precisamente de su red. Perdón. Alternativas. No me interesa utilizar Savix. Bueno, puedo googlear y ahí tengo algunas de esas que les estoy mostrando, como por ejemplo, Kiwi Syslog nos permite recibir el reporte. No tengo el control al nivel de Savix, a este nivel, pero por lo menos sé qué está pasando. O lo que es SolarWinds. Y hay más, no recuerdo ahorita los nombres que había estado revisando precisamente, pero tengo todas estas alternativas para el monitoreo y control de mi red. Con esto estaríamos llegando a la parte final de la presentación del día de hoy.